Bueno, hola a todos. ¿Están? Vamos a empezar con la clase del doctor Santiago Flesler, que es sobre epilepsia y cefalea en adolescencia. El doctor es pediatra y neurólogo infantil del Hospital Alemán y es un gusto tenerlo entre nosotros para compartir esta disertación. Gracias, Santiago. Bueno, gracias Bárbara por la presentación, gracias Eva y a toda la comisión directiva de la diplomatura por la invitación. Empezamos a hablar un poco de epilepsia y después de cefaleas y si quieren después dejamos un espacio para preguntas. Mi idea es hablarles un poco de epilepsia en la adolescencia y para que entiendan un poco cómo son las epilepsias hoy y cómo se definen, les cuento que hay una clasificación del 2017 de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que no solo tiene en cuenta hoy el tipo de convulsiones, como en otra época, si son focales generalizadas o de origen indeterminado, sino que tiene en cuenta cuál es la etiología, cuál es la causa de este síndrome epiléptico, si es algo estructural, si es algo genético, si es algo infeccioso, metabólico, inmunológico, desconocido y que tiene en cuenta que esto es importante en el adolescente, las comorbilidades. Antes no se tenían tan en cuenta incluso para elegir fármacos, ¿sí? Las comorbilidades que puede tener el paciente. Si el paciente además tiene trastorno de conducta, si el paciente además es obeso. Con esto uno tiene tipos de epilepsia y a veces si uno reúne todas estas características y puede englobar al paciente y llegar a un síndrome epiléptico, al paciente le suele ir mejor. Uno puede dar un pronóstico y un tratamiento adecuado. Esta es la idea de tratar de llegar a los síndromes epilépticos. Y hoy les voy a hablar un poco de los síndromes epilépticos en la adolescencia. Y de las formas idiopáticas, que son las formas que más van a ver, ¿sí? Son las formas más habituales del adolescente. Se llaman epilepsias del adolescente con fenotipo variable, ¿sí? Con fenotipo clínico variable, donde si predomina algún tipo de crisis epiléptica, el paciente, ahora van a ver, tiene un nombre específico, el subtipo de síndrome epiléptico de la adolescencia. No se habla de convulsiones, ¿sí? Convulsiones por las dudas, define lo que es el acto motor, ¿sí? A veces uno habla de convulsiones para todo. Todos son crisis epilépticas. Por ejemplo, la ausencia no es una convulsión, ¿sí? La ausencia es una crisis epiléptica, la mioclonía es una crisis epiléptica, la convulsión es la convulsión tónico-clónica o clónica, es el acto motor, ¿sí? Bueno, las epilepsias del adolescente, las de fenotipo variable corresponden a formas generalizadas idiopáticas, ¿sí? Son de origen genético, no hay que pedirle ningún estudio genético a estos pacientes. Pueden tener ausencias, pueden tener mioclonías, que son como sacudidas, imagino que todos las han visto alguna vez, ¿sí? O crisis tónico-clónicas generalizadas, y de acuerdo a cuál predomina, son los subsíndromes epilépticos del adolescente. En general tienen muy buena respuesta a los fármacos anticrisis, antes se llamaban drogas anticonvulsivantes, después fármacos antiepilépticos, y hace muy poco, 2, 3 años, se llaman fármacos anticrisis. Aunque requieren tratamientos prolongados debido a la alta incidencia de recidivas. Esto es importante, ¿sí? Por ahí se utiliza mucho y se escucha y lo siguen viendo y por ahí muchos neurólogos que no hacen estrictamente epilepsia en el adolescente llevan conceptos de epilepsias más frecuentes, ¿sí? Las epilepsias más frecuentes en chicos más chicos se llaman epilepsias hoy autolimitadas de la infancia, por ahí las aprendieron en pediatría como EBI o epilepsias benignas de la infancia que hoy se llaman autolimitadas. Esos chicos con 2, 3 años de medicación habitualmente suspenden la medicación, se curan, no tienen nunca más nada en su vida. Los adolescentes no pasa esto. Si uno les suspende la medicación, si tiene una epilepsia mioclónica juvenil, le podemos dar. A los 2, 3 años el paciente suele recidivar y volver a tener crisis. Entonces la idea es por lo menos dar tratamiento de 5 años y a veces hasta 10 años para tratar de que el paciente se trate una sola vez en la vida y que cuando uno pueda suspender la medicación gradualmente, el paciente se cure y no tenga que hacer varios tratamientos por fallos en el tratamiento y eso, nada, genera a veces mucha angustia, volver a empezar de cero, etcétera. Entonces, si uno de entrada aclara que son formas benignas, entre comillas, pero que uno necesita un poco más de tiempo de lo que se estipula para chicos más chicos, ¿sí? Los síndromes epilépticos ocurren en adolescentes previamente sanos, ¿sí? Con
obviamente intelectualmente habituales, con un examen físico habitual y con estudios de imágenes habituales, estas formas. Y hay precipitantes de crisis en estos chicos y habitualmente es la deprivación de sueño, habitualmente puede ser la fatiga, el estrés y el consumo de alcohol. Antes se pensaba que lo emocional era totalmente otro carril, ¿no? Era una forma como ultra biologicista de mirar la epilepsia, donde se pensaba que no tenía nada que ver lo emocional. Esto obviamente que es algo biológico y generalmente está genéticamente determinada la epilepsia, pero a veces factores emocionales pueden predisponer a tener un evento en alguien que tiene una forma que está genéticamente determinada, ¿sí? Pero entonces situaciones de estrés pueden predisponer a tener una crisis, ¿sí? Los más importantes para generar crisis es el consumo de alcohol, es la deprivación de sueño y lo más importante de todo es que el paciente se olvide alguna toma de medicación, ¿sí? Si el paciente se olvida alguna toma de medicación, la tiene que reponer en el momento que se acuerda, ¿sí? Y si se olvida 2 tomas de medicación, se acuerda y toma todo junto. Epilepsia mioclónica juvenil es una de las formas más comunes, ¿sí? Y ustedes tienen la oportunidad de hacer diagnóstico antes de que el paciente vea al neurólogo, ¿sí? Em, es una de las epilepsias, y ahora les cuento porque es una epilepsia genética, es una de las más frecuentes de la forma generalizada, se caracteriza por crisis mioclónicas y tónico-clónicas generalizadas en adolescentes o adultos con una edad de comienzo entre los 8, generalmente un poquito más grandes, y los 25 años. Generalmente son chicos entre los 12 y 15, 20 años. ¿Y qué es lo que primero notan? Es que por ahí tienen mioclonías y sobre todo en miembros superiores. Tienen como sacudidas que generalmente son a la mañana, entonces si algún paciente adolescente los llama y les consulta porque de repente el cepillo de dientes, no sé por qué, se me cae al piso y tengo una especie de temblor, sacudida como eléctrica. Se me cae el café, se me cae el mate, se me cae la virome. Bueno, habitualmente eso es una mioclonía de miembro superior. Por desgracia, no suelen consultar al neurólogo en ese momento. A veces sí, por suerte consultan al clínico. El clínico dice, por ahí conviene hacer un electroencefalograma. Hay que pedirle un electroencefalograma a ese paciente. Tiene una característica muy típica, que es el electroencefalograma típico, las formas estas de fenotipo variable, que no se tienen que aprender el electroencefalograma, que se llama polipunta onda generalizada, pero es muy claro el electroencefalograma. Si uno puede hacer diagnóstico en cuando el paciente tuvo una sacudida en una mano, si es un varón y después vamos a charlar en medicación, le pone ácido valproico, y por ahí se evita que el paciente tenga una forma generalizada, tenga una crisis tónico-clónica generalizada, porque generalmente viene al neurólogo 6 meses después de haber empezado con mioclonías, es el promedio, cuando tiene una convulsión tónico-clónica generalizada y lo encuentran, ¿sí? Al paciente en el colegio, en el trabajo, en la vía pública, y ahí nos consultan. Hacemos el electro, tiene la forma típica generalizada, y en el interrogatorio uno se da cuenta, sí, hace 6 meses empecé a tener temblores, entre comillas, no son temblores, son mioclonías, no es un movimiento extrapiramidal, es una crisis epiléptica, pero muy sutil en la mano que a veces pasa como algo inaparente. Así que muy atentos a esto, ¿sí? Las micronías pueden ser en todo el cuerpo, pero son sobre todo en las manos. Entonces, adolescente que les dice que tienes mioclonías en las manos, electroencefalograma. Ya con eso estoy contento con la charla de hoy, si se llevan todos ese aprendizaje. Los pacientes presentan crisis mioclónicas habitualmente distales, habitualmente 30 minutos después de despertarse, aunque también pueden presentarse en cualquier momento del día. Generalmente el paciente presenta mioclonías matinales, apreminio miembros superiores, meses previos que pasan desapercibidas, lo que charlábamos antes. Pueden provocar caídas de objetos o arrojarlos, como la taza de café, el cepillo de dientes, el peine. Pueden además presentarse crisis de ausencias, aunque breves, ¿sí? De 3 segundos, y en ocasiones las crisis tónico-clónicas generalizadas, que suele ser el motivo de consulta. El paciente viene al neurólogo por esto, y uno reinterroga para atrás y a veces hay mioclonías y hay ausencias, ¿sí? Uno tiene una ausencia de 1 segundo, 2 segundos, a veces parece que uno está desatento o que se quedó pensando en algo. Existe una historia, a veces, de solo el 10% de antecedentes de crisis febriles. Son tan frecuentes las crisis febriles, están en el 5% de la población, que no es un antecedente fuerte para
para ser causal de nada, ¿no? Y de epilepsia ausencia de la niñez. Esto no es lo habitual, que el paciente tenga la típica epilepsia ausencia de la niñez, que antes se llamaba petit mal, antes, pero puede pasar. Ocasionalmente se pueden observar estatus mioclónicos en algunos pacientes. Eso es raro, ¿sí? Que las mioclonías no sean una forma aislada, sino que sean, ¿sí?, agrupadas y duraderas en el tiempo. El electroencefalograma no importa en absoluto. A veces tiene fotoestimulación en el electroencefalograma positivo, más o menos en el 30% de los casos, no pasa nada, y esas son formas que a veces tienen alguna sensibilidad extra a la luz, ¿sí? A la luz solar, a la luz que pueda originarse de la televisión, etcétera. Cuando el paciente pregunta o nos preguntan los familiares, entonces no puede usar dispositivos electrónicos, no, puede usar lo que quiera, ¿sí? Son rarísimas las formas, ¿sí?, que están generadas las crisis en contexto de uso de dispositivos electrónicos o de televisiones, más con las formas modernas. No es una propaganda de los plasmas, pero tienen, ¿sí?, otro hertz y otra, ¿sí?, corriente eléctrica. Lo que eran los televisores viejos, los televisores más panzones, digámosles, tenían más incidencia a generar crisis. Y los juegos electrónicos, los dibujitos animados, hoy están seteados de una manera que no generan crisis. La primera vez que apareció Pokémon, por ejemplo, en Japón, hubo una epidemia, entre comillas, de crisis epilépticas en pacientes con predisposición, porque estaba seteado de una manera, ¿sí?, el pattern visual que podía generar crisis. Hoy todo eso está estudiado y es mucho menos frecuente que lo que pasaba antes. Así que la mayoría de los pacientes, adolescentes y no adolescentes que tengan con epilepsia, no les van a decir que tienen crisis en contexto, ni de ver televisión, etcétera. Si alguno se los dice, por las dudas, como algunos adolescentes son fotosensibles, les digo que hay que decirles que prendan la habitación, la luz del cuarto en la habitación para ver televisión, que la única luz no sea la de la televisión, ¿sí? Ya con eso se disminuye mucho la posibilidad de tener crisis fotosensibles, ¿sí? La idea es que la única luz de la habitación no sea eh, la de la televisión. Pero generalmente estas son formas no fotosensibles. Bueno, este síndrome, ¿sí?, el más frecuente, la epilepsia mioclónica, es una forma común de epilepsia genética. Los individuos presentan crisis tónico-clónicas desde la segunda década de la vida y son provocadas por privación de sueño. Son las crisis tónico-clónicas generalizadas del adolescente, lo que antes se llamaba gran mal. Tienen crisis generalmente cuando se levantan. La más frecuente es la mioclónica juvenil, la segunda es esta. Son crisis tónico-clónicas generalizadas del adolescente, que antes se llamaba gran mal del despertar. Ocurren las crisis entre 1 hora y 2 horas posteriores a despertarse, generalmente, aunque pueden ser en todo el día. Y la edad media de comienzo, de nuevo, es parecida entre los 11 y 23 años. El 80% de los casos, la primera crisis tónico-clónica se presenta en la segunda década. Son muy parecidas a la epilepsia mioclónica juvenil, pero no suele tener mioclonías previas y tiene menos ausencias, ¿sí? Pero entonces, en realidad, y después vamos a ver ahora la epilepsia ausencia, ¿sí?, del adolescente. En realidad son tres formas que se llaman de fenotipo variable, que son muy parecidas, y cuando predomina un tipo de crisis, sea la ausencia, va a ser la epilepsia ausencia del adolescente, sean las mioclonías, va a ser la que vimos primero, la epilepsia mioclónica juvenil, que es la más frecuente, y la segunda, si son las crisis generalizadas o tónico-clónicas generalizadas, va a ser la epilepsia con crisis tónico-clónica generalizada, que antes se llamaba gran mal o crisis del gran mal del despertar, ¿sí? Así que todas pueden tener las tres formas, y cuando predomina uno se las llama de un subsíndrome. Y todas se tratan igual y todas tienen un pronóstico parecido. Andan muy bien con medicación y suelen necesitar por lo menos 5 años de medicación. Los electroencefalogramas son parecidos, y la etiología siempre es poligénica y es multifactorial, ¿sí? A veces hay antecedentes familiares, ¿sí?, incluso del mismo síndrome, o pueden variar los síndromes. Un padre con epilepsia mioclónica juvenil puede tener un hijo con epilepsia ausencia del adolescente. Bueno, y la epilepsia ausencia juvenil, que es la más infrecuente de estas tres, pero los tenemos, y que son un poco más refractarias que lo que probablemente hayan visto cuando hacían pediatría, que es la epilepsia ausencia de la niñez.
lo que se llama el petit mal o el preescolar, que a los 5 o 6 años tiene una pausa en el dictado, esa es mucho más frecuente, ¿sí? Esta es más rara, ¿eh? Tiene ausencias en la adolescencia. Se caracteriza por crisis de ausencia que comienzan entre los 8 y los 20 años de vida. Con menor frecuencia pueden tener crisis generalizadas tónico-clónicas antes, ¿sí?, del inicio de las ausencias. Pueden comprometer parcialmente la conciencia, las ausencias, y pueden presentar estatus de ausencia, ¿sí? Episodios de ausencia prolongados de más de 30 minutos. Y además pueden tener crisis tónico-clónicas generalizadas dentro de nuevo, los 30 minutos del despertar. Esta es otra condición que no es del adolescente, es de todas las epilepsias que generalmente son más comunes o cuando uno está durmiendo o cuando se está por dormir y sobre todo cuando se está por despertar. Es el cambio de fase de sueño, ¿sí? La mayoría de las crisis son en el inicio del sueño, en el estadio 2 del sueño, entre la somnolencia y el estadio 2, o cuando uno se está despertando, ¿sí? Y pasa del sueño liviano a despertarse. Ahí tienen más chance de tener crisis los pacientes, adolescentes y no adolescentes. Bueno, el electro es parecido, a veces tiene una herencia, las epilepsias ausencias, de nuevo es poligénica, de nuevo es multifactorial, no tiene ningún sentido a ninguno de estos pacientes pedirle un estudio genético, ¿sí? Sería un gasto innecesario para el sistema de salud. Se sabe que algunos genes, por ejemplo el CAGNA1A, que también da cuadros de migraña a veces refractarios, están asociados, pero no hay que pedirlo. Esto ya tiene más interés de estudios preclínicos y ocasionalmente hay antecedentes familiares de algún tipo de epilepsia y también de crisis febriles. Esto es para mostrarles que hay un montón de fármacos anticrisis, ¿sí? Desde 1857 que se usaban los bromuros. El bromuro de potasio es el primer fármaco anticrisis. Hoy es un fármaco anticrisis que se usa en veterinaria y en muy poquitos casos, en los Dravet refractarios y en las migratrices, se usa en humanos. Después se estudió el fenobarbital y la difenilidantoína en la década del 30. Y después hay más de 30 fármacos anticrisis que hay hoy en el mercado. Lo interesante es que si uno mira, la refractariedad es similar a la que teníamos hace 100 años. El 20-30% de las epilepsias son refractarias, ¿sí? No estas formas que vimos, ¿sí? Las epilepsias en general y a todas las edades. 20 o 30% de las epilepsias, a pesar de todos estos fármacos que se sintetizaron a lo largo de la historia. ¿Qué generaron estos fármacos? Que por ahí son un poco más seguros que el fenobarbital y la difenilidantoína. Son mejor tolerados. Y a veces tenían efectos adversos sistémicos pesados, digamos, y formas de farmacodermias en el feno, en la difenil o deterioros cognitivos. Y hoy lo que se ve son fármacos mucho más seguros de segunda y tercera generación a nivel sistémico, que ni hay que dosarlos porque son estables en sangre, no son hepatotóxicos, no generan tanto hipotiroidismo, pero a veces generan más trastornos de conducta que los fármacos viejos. Eso después lo vamos a ver, ¿sí? El ejemplo típico es el levetiracetam, que a veces en la adolescencia puede empeorar mucho la conducta y hay que tener cuidado si hay un antecedente de trastorno de conducta. Entonces, a lo largo de la historia hemos mejorado un poco la seguridad, pero no tanto darle esa respuesta a ese 20-30% de los pacientes. ¿Qué es una epilepsia refractaria? Es una epilepsia que a pesar de dos fármacos bien indicados, bien tolerados y a buena dosis, el paciente persiste con crisis epilépticas. Eso es una epilepsia refractaria. Puede ser un paciente que tiene una crisis por semana a pesar de tomar dos fármacos o 80 crisis por día, como vemos algunos chicos con lenogastó a pesar de 4 fármacos, dieta cetogénica, cannabis, estímulo vagal, etcétera, ¿sí? Entonces, hay de todo y hay que mejorarle mucho la calidad de vida. Estos pacientes que acabamos de ver, ¿son refractarios? Bueno, es rarísimo. Los hay, ¿sí? Y son formas muy, muy raras de mioclónica juvenil que necesiten más de dos fármacos, ¿sí? Existen, pero son realmente raras. Quédense con la idea de que la inmensa mayoría con un solo fármaco anda bien y algunos necesitan dos, ¿sí? Y en los varones solemos utilizar el ácido valproico. Es la mejor medicación para todas estas formas que son las comunes del adolescente, las formas generalizadas, es el valproico lejos, ¿sí? No se lo damos a las mujeres después de los 12, 13 años,
porque puede generar fetopatías, ¿sí? Además de algunas cosas estéticas que, bueno, no sería lo más importante, pero que puede llegar a molestar, ¿sí? En mujeres o varones hoy, pero, pero sobre todo pueden dar fetopatía. Por eso por ahí se elige el levetiracetam o el brivaracetam, que es la nueva forma de levetiracetam, que es más costoso y tiene menos efectos adversos en conducta, y la lamotrigina. Son los dos fármacos que se eligen hoy en la mujer con estas formas generalizadas. En el varón elegimos valproico. Y en la mujer que nos dice no voy a tener hijos, digamos, o no, no es el plan, se podría pensar en valproico. En la mujer que ya decide no tener hijos, en la mujer que pasó esa etapa, se puede pensar en valproico porque es lo más efectivo y sobre todo en formas muy refractarias. Y en algunos casos de formas muy refractarias, incluso a baja dosis el valproico se tolera en el embarazo. Pero bueno, la idea es que embarazo es levetiracetam o lamotrigina y varones, el valproico es la mejor de todas y además nunca altera la conducta, ¿sí? Para la conducta lo ideal es la motrigina, es el mejor fármaco para la conducta, se utiliza en psiquiatría como estabilizante del estado de ánimo y la segunda mejor medicación para la conducta es el ácido valproico. Ustedes saben que las sales de litio se usan, pero se usan menos y por ejemplo los bipolares hoy usan valproico. Entonces, ponerle la motrigina o valproico en un paciente con trastorno de conducta previo es una garantía de que la cuestión no va a empeorar o incluso puede mejorar la conducta. Ponerle levetiracetam es probable que el paciente empeore la conducta. Entonces, en la epilepsia mioclónica juvenil, las mioclonías y las crisis tónico-clónicas generalizadas responden bien al ácido valproico, pueden controlarse con levetiracetam, con la motrigina o con topiramato. El topiramato es otro buen fármaco, ¿sí? Hay que estar un poco atento, se usa bastante en migraña y en epilepsia. A más de 100 miligramos suele generar disatención y eso molesta, ¿sí? En el estudio y en el trabajo. Muchos pacientes se pueden poner disatentos y si uno no interroga, el paciente piensa que está cansado, que está estresado y empieza a tener fracaso escolar o fracaso laboral. El topiramato después genera inapetencia, puede dar nefrocalcinosis, pero la disatención hay que interrogarla porque aparece, sobre todo a dosis altas. En la epilepsia ausencia juvenil, las crisis de ausencia se logran controlar, a veces con valproico y a veces con etosuximida. De tosuximida, acuérdense que es la más corrosiva para el tracto gastrointestinal, mucho más que el ácido valproico, que es un ácido. La peor es la etosuximida. Entonces, casi les diría que si tienen un paciente con etosuximida, que lo pueden tener con una epilepsia ausencia juvenil, denle un protector gástrico, lo va a necesitar, ¿sí? Se puede asociar, bueno, la etosuximida al valproico en formas de ausencias refractarias, reportan beneficios con la motrigina y algunas benzodiazepinas, ¿sí? El clobazam es la benzodiazepina más utilizada, en epilepsia, además es ansiolítico. El ácido valproico es el fármaco con mayor eficacia, pero las mujeres en edad fértil se prefiere iniciar levetiracetam o lamotrigina debido al riesgo de teratogénesis. Lo dijimos. Bueno, un poco de pronóstico de lo que charlamos. El pronóstico es muy bueno, ¿sí? Lo único que le puede decir uno al paciente es, dentro de algunos años vas a estar curado. No te puedo decir cuántos, ¿sí? No van a ser muchos, pero la medicación por lo menos vamos a tomarla 5 años, ¿sí? Entonces, cuando el paciente viene con 18 años, le decimos, no me imagino que estés tomando medicación cuando tengas 40, pero no te puedo decir si te la voy a sacar a los 23 o a los 27, ¿sí? En la mayoría de los casos se logra un muy buen control de crisis con los fármacos. De todos modos, la suspensión de la medicación, el porcentaje recibido es alto, 75% si uno lo hace antes de los 5 años, ¿sí? Esto es lo que uno ve. Cuando se hereda el preconcepto de que a los 2, 3 años hay que sacar medicación en las formas no estructurales o benignas, entre comillas, eso es en chicos chiquitos y estos chicos vuelven a tener crisis. Se ha reportado que en más de 10 años de remisión, bueno, la recidiva es de 1/3. En los pacientes con crisis tónico-clónica generalizadas resistentes a los fármacos, es importante considerar el riesgo de SUDEP, el riesgo de muerte súbita asociada a la epilepsia. En algún momento, y aunque es incómoda la charla, eh, hay que tenerla en las formas refractarias de estos casos, ¿sí? En las formas que
que no responden fácilmente a veces a dos medicaciones y que tienen muchas crisis, sobre todo en sueño. En algún momento hay que tocar la temática de la muerte súbita asociada a la epilepsia. Es incómodo, pero existe, ¿sí? Y no es muy frecuente. O sea, los que hacemos epilepsia todos los días, en algún momento vemos un caso. Yo tuve un caso de un paciente y le tocó estudiando su carrera universitaria en Estados Unidos. em, Se puede morir una noche por una crisis generalizada y es un fenómeno muy complejo que está asociado a una arritmia cardíaca, a una fibrilación ventricular después de un estatus convulsivo, donde se encuentra el paciente. Esto no es lo habitual, digo, no se vayan de esta charla asustados de que su paciente puede tener una muerte súbita, pero en algún momento el paciente, sobre todo cuando es refractario, cuando toma muchos fármacos, cuando tiene crisis generalizadas, o sea, crisis motoras largas, ¿sí? Que no se controlan fácilmente con la medicación. Una de las cuestiones para que el paciente adhiera también a tomar la medicación en forma correcta es que una epilepsia no bien controlada, con crisis motoras prolongadas en el adolescente y que tiene crisis nocturnas largas, en algunos casos, por suerte en la minoría, puede terminar en una muerte súbita. Y esto uno lo puede evitar, ¿sí? Evitar la polifarmacia innecesaria, que aumenta el riesgo, evitar las crisis generalizadas prolongadas, indicando buenos fármacos, indicando que el paciente tome adecuadamente la medicación. Bueno, no es algo frecuente, pero puede existir y hay que tocarlo en los pacientes muy refractarios, ¿no? Adolescentes muy refractarios. Bueno, ¿por qué les traje esto? Para hablar un poquito de nuevo de lo que dijimos del embarazo, ¿sí? La exposición prenatal de ciertos fármacos anticrisis demostró que generan, en algunos casos, déficit cognitivos futuros. La lamotrigina y el levetiracetam son los únicos que no generan ningún déficit cognitivo futuro, ¿sí? En chicos que están expuestos, en embarazos expuestos. Entonces, mujer embarazada, la motrigina, levetiracetam es una buena idea. No solo por fetopatía, no solo por una malformación genética grosera, dismórfica, sino por el intelecto del futuro feto. ¿Sí? Admito gente yo. Em, bueno, factores a considerar cuando seleccionamos el nombre anterior del fármaco antiepiléptico y fármaco anticrisis. La edad, el levetiracetam se puede usar a cualquier edad. El sexo, en las mujeres tratamos de no usar ácido valproico en edad de gestación. Este, la etnia, ¿sí? Se sabe que los pacientes de, por ejemplo, de origen asiático tienen más chances de tener farmacodermias, ¿sí? Por ejemplo, por la motrigina o, por ejemplo, en los casos de epilepsias focales por carbamazepina o carbazepina. Entonces, en el paciente asiático hay que tener un poco más de cautela con los fármacos que pueden generar farmacodermia. El estilo de vida del paciente, el estatus socioeconómico, porque hay fármacos de tercera generación que realmente son muy caros. Acá la Argentina solía tener cobertura universal en la mayoría de los casos, digamos, pero bueno. Em, la etiología, ¿sí? Hay fármacos que se usan según la etiología. Entonces, nunca usamos el vigabatrin en la adolescencia, ¿sí? Es un fármaco que quizás lo recuerdan para el síndrome de West y no mucho más, en los primeros 6, 12 meses de vida. Pero el vigabatrin en un adolescente que debuta con crisis focales y tiene una epilepsia por una esclerosis tuberosa es el primer fármaco que tienen que indicar. Entonces, la causa de la epilepsia es importante para elegir el fármaco, ¿sí? La historia familiar, ¿sí? Es importante, la historia de comedicaciones y de eventos adversos a fármacos previos. O sea, todo esto es importante a la hora de seleccionar el primer fármaco. Y esto que les decía, efectos cognitivos y efectos en la conducta, ¿sí? De los anticrisis nuevos, ¿sí? En pediatría. Entonces, recordar que si bien el objetivo principal de elección de un fármaco es controlar las crisis convulsivas, en aquellos pacientes que tienen comorbilidades como discapacidad intelectual, desafíos del neurodesarrollo,
ADHD, trastornos neuropsiquiátricos, que es muy habitual que nos pase esto, ¿sí? En formas habituales del adolescente o en chicos con discapacidad intelectual y epilepsias refractarias de origen genético o estructural. En la elección del fármaco, uno tiene que elegir pensando en que quiero reducir también las comorbilidades que tiene el paciente para mejorarle la calidad de vida, más allá de controlar las crisis epilépticas. Entonces, si le controlo las crisis, pero le empeoro lo cognitivo, porque el topiramato te pone disatento, porque la sonizamide te puede empeorar lo cognitivo, el desempeño cognitivo, el topiramato también, no lo estaríamos ayudando. Y estos son términos nuevos y acá les hablo un poquitito, muy rápido, de lo que son las epilepsias refractarias, ¿sí? Que también los van a ver, ¿sí? Son mucho más raros los pacientes, pero hay un término nuevo que se llama encefalopatía epiléptica y el desarrollo. ¿Qué son estos chicos? Son chicos que está identificada una causa genética, ¿sí? Tiene una mutación monogénica. Por ejemplo, algo común, la esclerosis tuberosa, 1 en 6.000. Por ejemplo, algo más raro, el Dravet, 1 en 15.000 a 20.000, ¿sí? Pero estos genes que están mutados generan que los pacientes, además de tener convulsiones refractarias, esa epileptogénesis, ese desarrollo anormal neuronal y esas redes epilépticas impactan en lo cognitivo, impactan en la conducta, impactan en el sueño. Y entonces elegir bien los fármacos en estos casos o otro tipo de tratamiento, por ejemplo la dieta cetogénica, el Dravet andan bien también con dieta cetogénica, puede ayudar no solo a mejorar las crisis, sino mejorar lo cognitivo, mejorar la conducta. No les voy a hablar de Dravet y de esclerosis tuberosa hoy, pero sepan, ¿sí? Que hay pacientes, por ejemplo, el Dravet, la esclerosis tuberosa, el Lennox-Gastaut, que necesitan cannabidiol, que el cannabis se los toco porque todo el mundo habla de cannabis y sepan, ¿sí? Que no se usa como monodroga, no es un fármaco anticrisis para poner ante una primera convulsión. Ningún paciente puede estar con cannabidiol solo como fármaco anticrisis, ¿sí? El cannabidiol se usa después de 2 fármacos antiepilépticos bien utilizados y habitualmente tiene mucha efectividad en el Lennox-Gastaut, que son los chicos que usan casco, que tienen mucha discapacidad intelectual y que tienen crisis de caída. Mejora mucho el cannabis las crisis de caída, que tienen crisis tónica, que tienen ausencia. Los chicos que usan casco o los adolescentes en la vía pública o tienen una epilepsia mioclónico atónica o tienen un Lennox-Gastaut. Esos son los chicos que se benefician con cannabidiol. La esclerosis tuberosa, el Dravet y el Lennox-Gastaut. No es para cualquiera. Hoy, quizás en el futuro, sí. Y de nuevo les digo lo mismo, que lo repito varias veces, pero los efectos psiquiátricos, ¿sí? En el comportamiento de chicos con epilepsia, que per se, por su alteración genética, o por la cantidad de crisis, o por el desarreglo que tiene ese electroencefalograma tan alterado, pueden alterar su conducta, pero incluso también la pueden empeorar los fármacos. Entonces, por lo menos no colaboremos con eso y colaboremos con mejorar la conducta. Entonces, hay fármacos que tienen efectos cognitivos negativos. Ya lo dijimos, por el fenobarbital, la difenilidantoína, el topiramato y la sonizamide empeoran el desempeño cognitivo. Empeoran la conducta, el fenobarbital, rara vez el valproico, pero la puede empeorar, el gabapentin, el topiramato, el levetiracetam sobre todo, y la sonizamide. Son neutrales en lo cognitivo, o sea, no lo alteran, el valproico, la carba y los carba. Tienen efectos positivos cognitivos, la lamotrigina y el levetiracetam, y tienen efectos positivos en la conducta, la lamotrigina, es la mejor para alguien con trastorno de conducta, y generalmente el ácido valproico. Rara vez altera la conducta y generalmente te la mejora el valproico. La lamotrigina la mejora siempre. Bueno, un poco eso era el primer pantallazo de epilepsia. Y lo que Buenísimo. prefieran ustedes, si quieren hacer algunas preguntas de epilepsia ahora o quieren que charlar de cefalea y preguntas al final, lo decide la Como comisión ustedes directiva. quieran, me parece bien hacer una pausa para si hay alguna pregunta ahora que Dale, aparezca. Digo, por si en el bombardeo de esta riquísima fantástico. información nos vamos como postergando. Yo tengo una ya muy a mano a propósito de que la mayoría de las personas que estamos acá atendemos adolescentes y por eso te convocamos a hablar de epilepsias y adolescencias. Y tiene que ver con el uso de anticonceptivos. Vos nombrabas que el valproico es quizás
un fármaco que en cuanto a efectividad es de primera elección para estas crisis epilépticas. Y bueno, y hace una especie de tensión con el universo de lo reproductivo por su embriotoxicidad y fetotoxicidad, como la mencionaste vos. Entonces, en ese sentido, quería ver si había algún estudio, porque el concepto que por lo menos tengo yo es que los anticonceptivos no bajan la eficacia o la bajan levemente en cuanto al ácido valproico y al revés lo mismo. El valproico no afecta la efectividad de los anticonceptivos. Entonces me pregunto si más que contraindicarlos o no tenerlos como primera elección, no es lo ideal hacer como una orientación en cuanto a anticoncepción potente y combinar. No sé si hay estudios o cuál es la práctica en este sentido. Sí, excelente apreciación. Es real lo que decís con el valproico. Y es real que el levetiracetam afecta poco el metabolismo de los anticonceptivos, a diferencia de otros fármacos que les recomendé ahí para epilepsias del adolescente. Por eso no les hablé mucho del topiramato, porque además de que te genera disatención, baja bastante la efectividad de los anticonceptivos orales. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y a veces mi recomendación es incluso, si se puede, digamos, en algunos casos, utilizar métodos de barrera si realmente no es el momento ideal, si la epilepsia es muy refractaria, si tengo que usar un fármaco que genera un déficit en la efectividad del anticonceptivo, usar métodos de barrera y cuidar eso. Y bueno, nada, de paso cuidamos la CTS, pero sí es real que algunos fármacos anticrisis disminuyen la efectividad de los métodos anticonceptivos. Nada, muy importante para hablarlo en el momento de poner un fármaco. Ahí el levetiracetam es seguro y por eso es el fármaco más utilizado hoy a cualquier edad, salvo el efecto adverso en la conducta. Hoy el levetiracetam es el fármaco más utilizado por los que no saben epilepsia también. O sea, tenés una convulsión, te dan levetiracetam, sirve para todo. Sirve para las crisis focales generalizadas, para las crisis en los bebés de la neonatología, para el adulto de 80 años, porque no tiene gran interrelación con ninguna otra medicación. O sea, hoy el leve es el seguro, digamos, pero puede alterar la conducta en 1 de cada 6 a 10 adolescentes, que no es poco, y hay que interrogar, porque generalmente, y sobre todo los que venimos de la pediatría, y por ahí ustedes son mucho más cancheros porque hacen mucha más adolescencia, a veces no interrogamos nos es fácil interrogar el trastorno de conducta para arriba, ¿no? Entonces si se está más agresivo, está más hiperactivo, pero a veces no se interroga está un poco más triste, está más apagado, y el levetiracetam puede generar depresión. Y eso es lo que a veces nos interroga. Entonces solo se interroga si se porta peor el paciente de 15 años, si está más agresivo, si está más impulsivo, suspendan el levetiracetam. Bueno, sepan que también puede generar depresión el levetiracetam. Así que nada, sería lo único. Salvo eso, no hay problemas en la anticoncepción, no hay problemas en las mujeres, no hay problemas. Perfecto. Bueno, creo que Emilia quiere hacer una pregunta, ¿no? Levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Santiago. Quería preguntarte con el tema del topiramato, tenemos muchos adolescentes y teníamos entendido por ahí que la dosis era de 200, que a partir de 200 sí ahí disminuía el efecto, había interacción con el anticonceptivo. Y después con anticonceptivos que sean, ahí también preguntaron en el chat, por otras vías, por ejemplo, implante, inyectables, o sea, que no sean vía oral, o también con el SIU. Si podías por ahí decirnos un poco eso. Sí, Sí. la realidad es que el topiramato a más dosis, más efecto adverso, tal cual decís vos. O sea, por ejemplo, la Mm. disatención se ve después de los 50 a 100 miligramos. Y se supone que el efecto, a partir de los 100, 150 miligramos, puede empeorar el efecto en la anticoncepción. En migraña es real, se usa habitualmente entre 50 y 100 miligramos y no generamos ningún inconveniente. En epilepsia solo se usar entre 100 y 400 miligramos. Entonces ahí suele tener más impacto en la disatención y en la pérdida de efectividad de los sacos, ¿no? Em, pero bueno, sí, me parece con cautela y yo no es el fármaco que más utilizaría en epilepsia del adolescente, le soy sincero, por efectividad y por esto, ¿no? Por la disminución de la efectividad en los sacos y tampoco es el fármaco que más utilizaría en migraña, ¿no? Después vamos a charlar del tema, pero la adolescencia es medio una frontera y a veces hay fármacos que se utilizan en la adultez que son más seguros.
Pero bueno, ahora lo vamos a charlar. Antonio. Antonia, porque había Sí, otro sí, Antonio. buenas noches. Yo una Bueno. pregunta muy específica. En caso de las epilepsias refractarias, ¿qué dispositivos tenemos en Argentina o podemos adquirir a lo mejor desde afuera para evitar el síndrome de muerte súbita? Bueno, la pregunta es buenísima. Y está muy en debate, ¿sí? Primero, lo más importante son buenos fármacos anticrisis bien indicados, digamos, ¿sí? O sea, la polifarmacia se sabe que contribuye con el SUDEP. Entonces, 2 o 3 fármacos bien indicados. La dieta cetogénica disminuye la posibilidad de tener SUDEP. Hay un dispositivo, y yo sé a lo que te referís, a relojes y eso, que ahora te lo charlamos, pero hay un dispositivo que es, por ejemplo, el estimulador vagal o el DBS, que son dispositivos antiepilépticos, ¿sí? El estimulador vagal es como si fuera un marcapaso, que disminuyen la posibilidad que uno tenga un SUDEP y además detectan la taquicardia preictal que puede generar un SUDEP y generan un disparo extra que puede disminuir la posibilidad. Entonces, lo más efectivo, si un paciente tiene realmente chance de tener un SUDEP, a veces es la colocación de un estimulador vagal. Hoy no están tan validados aún ni los relojes, y acá se van a reír varios, ni los perros detectores de crisis, que los hay y que los comercializan en los congresos internacionales de epilepsia, pero se está estudiando mucho eso. ¿Sí? Tratar de tener un dispositivo que detecte una taquicardia preictal, y hay sistemas, en investigación los muestran en los congresos internacionales, hay sistemas de alarmas de si el paciente está empezando a tener una crisis, que haya una alarma, porque básicamente lo que pasa es que si alguien fuese a la habitación cuando el paciente está convulsivando boca abajo y puede despertar al paciente, por ahí sacarlo de esa posición, quizás no termina produciéndose la arritmia ventricular que termina generando esto, que es con el paciente dormido y con una crisis tónico-clónica generalizada en posición boca abajo, ¿no? Todos los pacientes se encuentran boca abajo muertos. Entonces está muy bien lo que decís, se está estudiando eso. Cómo hacer un dispositivo que suene una alarma cuando empieces a tener crisis, pero que no suene. ¿Cuál es el problema? Vos tenés mioclonías benignas las primeras 3 horas de sueño, entonces si suena todo el tiempo, no dormirías. Entonces se está estudiando un dispositivo que realmente detecte la crisis clónica y no detecte ningún otro movimiento en sueño para que no te levante, pero que haya una alarma fuerte, para que te levante a vos o levante nada, al compañero de cama o a los que están en la habitación contigua, digamos. Pero se está estudiando eso, se está estudiando cómo con dispositivos, digamos, de bioingeniería predecir el SUDEP y tratar de evitarlo. Está muy bien la pregunta. Y otra consulta, con respecto a la bioingeniería, sé que están estudiando. ¿Qué nos podés contar como novedad? ¿De SUDEP o Implantes. de No, todo? no, o sea, tenemos el dispositivo, el estimulador vagal que vos nos nombraste, pero bueno, sabemos que hay investigaciones y están usando dispositivos o implantes, no sé, por ejemplo, como para controlar el Parkinson. Y con respecto a la Buenísimo. epilepsia, ¿eso se está estudiando? Bueno, excelente, Antonia. Lo que vos hablás se llama DBS, Deep Brain Stimulation, de B larga S, ¿sí? Y que se usa en el Parkinson en un núcleo especial del tálamo y en otro núcleo que es diferente al que se usa también del tálamo, pero diferente al que se usa en el Parkinson, se puede implantar en pacientes con epilepsia mayores de 12 años. El BNS, el estimulador vagal, se usa a partir de los 4 años. Hemos implantado chicos más chiquitos. Pero se está empezando a usar cada vez más en pediatría y cada vez más en adultos refractarios el Deep Brain Stimulation. Está muy bien tu pregunta porque incluso se puede usar con un paciente hasta que tenga un estimulador vagal. Se implanta en la base del cerebro, ¿sí? En el tálamo. Tiene eficacia parecida al estimulador del nervio vago, o sea, más o menos, depende del síndrome epiléptico, entre un 50 y 80% de efectividad. Efectividad en epilepsia refractaria es que me baje el 50% de las crisis que tenía el paciente. O sea, si tenía 10, quiero que tenga 4 menos por día. Eso es efectivo, sea, ¿sí? La intervención que hayas hecho. Y eso es y se está estudiando mucho, el DBS. Y sobre todo para en chicos más chicos de 12 años tratar de hacerlo. Tiene efectividad parecida al BNS o ligeramente superior
El tema es que es muy fácil hacer una cirugía acá y la complicación en el mejor centro del mundo es, las infecciones son más o menos una en 200 operaciones en los mejores centros. Una cosa es que se te infecte la herida quirúrgica, que son bacterias del quirófano habitualmente en esta zona, y otra cosa es en el tálamo, ¿no? Entonces, las complicaciones y las hemorragias son la segunda, digamos, obviamente son diferentes en esta zona y en el cuello que en la base del cerebro. Pero está muy bien. Y después el RNS, que es para mayores de 16 años, que no creo que venga nunca a la Argentina, es en la corteza, también es un estimulador, es muy, muy caro y es a partir de los 16 años, pero hoy se usa en Estados Unidos y en Europa. Realmente no creo que venga por precio. Pero bueno, nada, está muy bien. Es ultra específica la pregunta, bien de epilepsia refractaria, pero bueno, veo que estás en temas y que está muy bien. Bueno, gracias. Bueno, si quieren una pregunta más y avanzamos con cefalea para estar en tiempo. Así que Soledad, si querés, pregunta, que sos la que levantó la mano Sí, prolijamente. ¿cómo estás, Santiago? ¿Todo bien? ¿Cómo Bueno, va? quería hacerte varias preguntas. Somos colegas del alemán. Yo soy psiquiatra infanto-juvenil. Hace poco tuvimos una pacientita en común, pero Sí, no pasa por eso que tiene Alma Rubial, pero te preguntaba otra cosa. Te quería preguntar otra cosa. Con respecto al metilfenidato y sí. y los anticonvulsivantes, digamos, ¿hay algún qué puedes recomendar para leer? Porque no hay mucha info accesible, o todavía están como muy en estudio. Porque por un lado hay muchos que bajan lo que decimos, muchos que bajan la capacidad de atención, ¿sí? Y alteran la conducta, y metilfenidato actuaría sobre estas dos cuestiones puntualmente, ¿no? Que funcionan muy bien, pero como ya con epilepsia, no sé cómo pensarlo. Muy buena pregunta, porque siempre, que es más un mito, ¿no? Que como muchas cuestiones alrededor del metilfenidato que son mitos. Una es, y que incluso está en los prospectos, que como cualquier estimulante, está la fantasía de que aumenta el número de convulsiones, etc. Ujú. Uno lo ha visto muy, muy poco, ¿sí? Lo que se sabe es que cuando el paciente necesita metilfenidato se lo damos sin ningún problema, Ok. digamos. Entonces, no se lo damos a un paciente que le generamos disatención por topiramato. A ese paciente le sacamos el topiramato. Ahora, el paciente que realmente tiene un TDAH y que tiene epilepsia, que es una comorbilidad relativamente frecuente, y los tengo un montón con metilfenidato y con fármacos anticrisis, ¿no? No, sin ningún problema. No, no hay problema con el metilfenidato. Y con la mayoría de los neurolépticos, digo que sos psiquiatra, te diría que tampoco. Viste que los que afectan, que realmente aumentan el número de crisis, los hay, pero son raros. Que yo, la Ujú. clozapina, por ejemplo. Pero habitualmente los neurolépticos tampoco. Pero, y lo que sí se sabe es que los chicos con TDAH tienen más chances de tener un electroencefalograma patológico que los chicos sin TDAH, pero sin convulsiones aún. Pero eso sí se ve. No tienen tanto más chances de tener, ¿sí?, epilepsia que los chicos habitualmente, pero sí hay más chances de tener un electropatológico, el cual uno no haría nada si es una espiga aislada, y uno podría pensar en hacer algo si tiene una punta onda continua. Si nunca tuviste una crisis en tu vida, pero tenés un electroencefalograma permanentemente patológico, uno puede inferir, bueno, por ahí la conducta, el sueño, en realidad tengan un poco que ver con esto, y le podrías poner valproico a hacer una prueba terapéutica a ver si mejora, ¿no? Pero bueno, está muy bien la pregunta, no hay problema con el metilfenidato. Todo Gracias. lo que hay que usarlo. Y si realmente te das cuenta que tiene más crisis, cosa que sería realmente rara y me pasó solo una vez de tantos pacientes con metilfenidato y anticrisis, nada, se lo pensarás en darle otro fármaco para el TDAH que no sea metilfenidato y una segunda línea, ¿no? Gracias. No. Perfecto, si les parece avanzamos con cefalea, así aprovechamos bien el tiempo. Vamos. Bueno, si tienen dudas, ese es mi mail. info@santiagoflesler.com. Si alguien tiene alguna duda más o no se anima a evacuarla hoy, me escribe. Bueno, la idea también, lo que me había pedido Eva primeramente, es que hablemos de cefalea. Bueno, primero decirles que la cefalea es mucho más frecuente de lo que uno se imagina. Y es tan frecuente que muchos pacientes, además le hacemos diagnóstico a los padres cuando viene un adolescente con cefalea, lo toman como
¿Se copita? Ahora sí. Lo toman como algo habitual, ¿sí? Casi como que no tienen una condición, ¿sí? Lo toman como, no, yo no tengo nada y reinterrogás si son migrañosos, ¿no? Entonces, es una pregunta, y ahora van a ver la incidencia, casi para hacer en el consultorio, casi de rutina, ¿eh? Entonces, el tema con la cefalea es que es un síntoma realmente frecuente, que puede alterar el funcionamiento diario, que altera la calidad de vida, que Santiago, puede ser un síntoma de una cefalea primaria, de una alteración estructural, de una alteración funcional, de una Santiago, situación, pongámosle entre comillas, emocional. perdón, Santiago, que te interrumpa, no se está viendo la presentación. Ajá. Vamos de nuevo. Quedó como no cerrada la anterior. Claro, esto no me hubiese pasado en el 2020. Claro, ahí estamos, todos muy duchos. Bueno, acá estamos. Excelente ahora. Bueno, entonces es un síntoma muy frecuente que altera el funcionamiento diario, que altera la calidad de vida del adolescente y su familia, que puede ser un síntoma de una cefalea primaria, que es lo más común, de una alteración estructural o de una situación, pongámosle entre comillas, emocional. Acá van a ver incidencias y se van a sorprender, pero realmente uno se interroga, se da cuenta que es así, ¿no? En la primera infancia el 20% de la población tiene cefalea. En la segunda infancia hasta el 50% de la población. En la adolescencia, más de la mitad tiene cefalea. Si uno interroga. Claro, cefalea puede ser un episodio mensual, pero interrogás y está, ¿no? Es tan común que entonces la gente dice esto es parte de lo habitual, ¿no? Sí, me duele la cabeza, pero solo 2 veces por mes, me acuesto, apago las luces, nadie me puede hablar, tengo ganas de vomitar, pero no pasa nada, tomo un ibuprofeno, no tengo dolor de cabeza, te dice la gente. Bueno, sí, tenés migraña, no es una situación grave, entonces les hacemos diagnósticos siempre a los padres cuando viene un adolescente con cefalea. Entonces, en la primera infancia, medio la distribución es esta. Es medio parejo, es apenitas más frecuente en mujeres por la situación hormonal y en la adolescencia realmente es más frecuente post, ¿sí? 12 años por la situación hormonal. El interrogatorio es muy importante, ¿no? Uno se da cuenta qué tipo de cefaleas tiene habitualmente por el interrogatorio. Sin ver la resonancia, te das cuenta, por suerte, que la mayoría de los pacientes que vas a ver tienen una migraña, una cefalea tensional en chicos más chicos. Por desgracia, a veces te das cuenta por interrogatorio también, más allá de lo confirmes por examen físico en la resonancia, una cefalea, pongámosle maligna, entre comillas, ¿no? El examen físico detallado es muy importante, los signos vitales, el examen neurológico, el fondo de ojo, identificar causas secundarias de una cefalea que requieran estudios complementarios. Bueno, interrogatorio que ustedes lo saben hacer, pero siempre recordar cómo y qué inicia la cefalea, cuándo empezó, si el dolor es intermitente, es progresivo, es estable, la frecuencia, cuánto dura, si en algún momento alguna circunstancia especial lo desencadena, relación con la comida, con alguna medicación, con la actividad física, si algún síntoma lo avisa, ¿sí? Si hay algún tipo de aura, si se puede localizar dónde empieza el dolor, cómo es el dolor, ¿no? Si es pulsátil, si es continuo, si es opresivo. Si hay síntomas asociados, ¿sí? Hay pacientes que tienen cefalea, tienen una hemiparesia, vamos a ponerlo grosero, con causas de migraña más pesadas, ¿sí? Pacientes que dejan de hablar y uno dice, uno tuvo una ACV y la causa lejos más frecuente son migrañas un poco más complejas. Hay pacientes que tienen fenómenos visuales por la migraña, hay pacientes que dejan de ver por unos segundos por la migraña, habitualmente en forma unilateral. Si algo mejora la cefalea, si algo le empeora, qué síntomas tiene en los eventos, si toma alguna medicación. Banderas rojas, siempre es bueno recordarlas. Cefalea que empezó hace poquito. ¿Sí? Las cefaleas tranquilas vienen al consultorio y dice, hace 3 años me duele la cabeza, pero en el último tiempo un poquito más, por eso vine al neurólogo, ¿no? La ausencia de una historia familiar de migraña, el examen anormal, ¿sí? La marcha anormal,
convulsiones, historias de cefalea posteriores, ¿sí? Puede ser un Chiari, que puede ser un tumor de fosa posterior, entonces son causas rarísimas, pero que hay que pensarlas, ¿sí? Tuvimos en el hospital alemán una malformación arteriovenosa que realmente si uno interrogaba parecía una migraña en algunos casos, en algunos episodios de cefalea. Cambio en el tipo de cefalea, ¿sí? Si la cefalea empezó a ser cada vez más progresiva, cada vez más duradera, si lo despierta por la noche. Si siente que tiene el peor dolor de cabeza de su vida, puede ser un evento vascular, ¿sí? Siempre se decía, y es nivel B, que no está recomendado realizar la tomografía y la resonancia en niños y adolescentes con cefaleas recurrentes que empezaron hace mucho que tienen un examen físico normal. Yo te lo pondría seguro para la tomografía, que te irradia y que no te da toda la información que uno quiere, pero la verdad que si está disponible una resonancia de cerebro en su vida, el adolescente intelectualmente habitual se queda quieto y se la puede hacer. Me parece que es prolijo, porque a veces uno se puede llevar alguna sorpresa. Entonces, a mí me parece que una resonancia en su vida es prolijo tener. Y nos podemos, nada, evitar situaciones pesadas para el paciente. Está indicado en pacientes con cefaleas, sobre todo recientes, cambio de tipo de cefalea, si está asociada con signos que sugieran una disfunción neurológica. Bueno, las causas agudas, descartar causas orgánicas estructurales intra o extracraneales, y las primarias, las funcionales, son las cefaleas crónicas recurrentes. Sepan que en las causas agudas, la causa más frecuente de cefalea aguda son las infecciones, lejos, y no las infecciones del sistema nervioso central, generalmente infecciones de la vía aérea superior, ¿sí? Entonces, sinusitis, otitis, son lejos las causas más frecuentes. Otras causas de cefalea aguda, la meningoencefalitis existen, hoy son menos frecuentes. Hoy hay bastantes vacunas, por suerte, para meningitis bacterianas. Otras causas de cefalea aguda, trastornos odontógenos, disfunción temporomandibular, trastornos oculares. Esto está bueno. Lo que puede generar cefalea es un glaucoma, una uveitis, una queratitis. Generalmente no es un vicio de refracción, ¿no? Generalmente pero es algo que surge del paciente, ¿no? Tenía cefalea, antes de venirlo a ver usted fui al oftalmólogo. Bueno, qué suerte si te hizo un fondo de ojo, si no tenés un edema de papila, si no tenés un uveitis, si te tomó la tensión intraocular, porque si tenés una miopía no tenés cefalea crónica, ¿sí? Bueno, causas raras, la neuritis óptica, suele doler el ojo, no dar mucha cefalea en realidad. Encefalopatías hipertensivas, ciertas drogas pueden dar cefalea. Esto es interesante. Eso sí da el metilfenidato. El metilfenidato a altas dosis te saca el hambre y te da cefalea. Después no suele dar mucho más. En algunos chicos te saca el sueño, los de vida media muy larga, pero te saca el hambre y te da dolor de cabeza a dosis altas. La ranitidina ya no hay más por los nitritos, hoy hay famotidina, puede dar dolor de cabeza, algunos antibióticos, el ibuprofeno. Me dicen, no, pero si yo se lo doy para las crisis de cefalea. Bueno, existe la cefalea por rebote o por analgésicos, más de 7 tomas semanales de ibuprofeno dan dolor de cabeza. Entonces el paciente que tiene migraña que te dice, sí, no, me duele, todos los días me duele la cabeza, por eso tomo todos los días 600 miligramos de ibuprofeno a la mañana y a la noche, bueno, tenés dolor de cabeza por el ibuprofeno. Después probablemente haya otra cefalea que generó que tomes ibuprofeno, ¿sí? Pero los AINES dan dolores de cabeza más de 7 tomas semanales. Por eso el paciente que tiene cefalea recurrente tiene que tomar un preventivo para no tomar tantos AINES, que además de dolor de cabeza va a generar otros disturbios. Post-PL, pérdida espontánea, una fístula puede generar cefalea, una disección de la vertebral, que es un cuadro raro y grave, puede generar cefalea. Bueno, entonces de nuevo, cefaleas occipitales son bandera roja, anormalidades en el examen neurológico. Anormalidades puede ser encontrar máculas, ¿sí?, de café con leche y decir, este chico tiene un F1, hipocrómicas, y decir, este chico tiene una esclerosis tuberosa, encontrar una anormalidad en el examen físico, decir, este paciente puede tener un Chiari porque tiene debilidad en miembros superiores o disfunción de paros bajos. Este paciente puede tener un tumor de fosa posterior. Este paciente tiene arañas vasculares, puede tener una MAV en la piel, ¿no? Bueno, ahí estaba.
Síndrome neurocutáneo, bueno, menos de 3 años, trastornos de conducta, obviamente, uno puede tener un tumor. Paciente de menos de 3 años suele ir a imagen, o sea, no es, la migraña puede empezar y uno se sorprende muy, muy temprano, pero realmente muy temprano. Y generalmente la migraña empieza en realidad antes que con cefalea, por ahí con vértigos paroxísticos a los 2 años, se marea en los autos y tienen cinetosis desde muy chiquitos, con dolor abdominal recurrente por ahí, con espasmos del sollozo, es un predictor de migraña posterior, y generalmente la cefalea por ahí empieza después de los 6, 8 años, pero a veces nos llamamos, hemos visto chicos de 2 años que empiezan con cefalea y tienen migraña, pero bueno, resonancia siempre. Para mí es una resonancia en su vida siempre, bueno, y le digo los menores más que nadie, ¿no? Pero bueno, en adolescencia es prolijo, me parece, tener una resonancia de cerebro y nos quedamos tranquilos, ¿no? La cefalea se divide en primarias y secundarias. Las primarias son la migraña y la cefalea tensional las más comunes. Las en racimo pueden empezar en la adolescencia y sobre todo adultos jóvenes. Y las secundarias son secundarias a traumatismo, que son las algias craneales, a lesiones vasculares, abuso de sustancias, a infecciones, a trastornos del medio interno, a lesiones de cráneo, cuello o cara, a neuralgias craneales, ¿no? Y lo que se llaman las algias faciales. Bueno, la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en clúster son las cefaleas primarias. Siempre es necesario descartar causas secundarias ante el primer episodio de cefalea, ante el primer episodio un subtipo diferente. Si el primer evento es muy notorio clínicamente, habitualmente el paciente se puede internar. Si tiene una cefalea súbita, digamos, que llama la atención, habitualmente el paciente se interna, ¿no? Entonces lo que más vamos a hablar es migraña, pues lo que más van a ver. Son pacientes que tienen que tener 5 episodios. La cefalea dura más de 4 horas, ¿sí? En el adulto suele durar más, aún después de la adolescencia, pero por lo menos tiene que durar 4 horas y tiene algunas características. En el adolescente y en el adulto suele ser unilateral. Está la frontera con los chicos de edad más pediátrica, que suele ser bifrontal, ¿sí? La cefalea del adulto típica, que se llamaba hemicránica, es pulsátil y es unilateral. Pero ojo, porque en los chicos menores de 10, 12 años puede ser, me duele la frente, ¿sí? Bilateral. Entonces no es que siempre tiene que ser unilateral. En la adolescencia es esa frontera. La migraña, pues, cuando es unilateral es típica y pero puede ser frontal también. Es pulsátil, ¿sí? En algunos chicos más chiquitos puede ser opresiva, pero habitualmente es pulsátil, ¿sí? Es sobre todo la vasodilatación de las arterias, lo que sentís. Está la contracción y la vasodilatación, es la onda de la vasodilatación lo que se siente. La intensidad es moderada severa, ¿no? La migraña no es, sí, me duele la cabeza, pero muy poquito, dura poco, eso no es migraña. La migraña te suele mandar a la cama, tenés que apagar la luz, no querés que te hable nadie, tenés ganas de vomitar. Empeora con la actividad física siempre. Dura más de 4 horas, se asocia a veces a vómitos. Están las auras, ¿sí? Las auras típicas, con cefalea o sin cefalea las auras. Y está la migraña hemipléjica familiar, lo que les decía, el primer evento se interna siempre, son pacientes que a veces con cefalea hacen una hemiparesia que puede durar horas o días. Una ausencia de lesión vascular. En realidad es una causa vascular, pero sin lesión, ¿sí? O sea, el ACV es una causa vascular con lesión, y la migraña es un fenómeno, es un vasoespasmo, que le puede durar 20 horas al paciente, ¿sí? Que obviamente que esté internado, si hizo una tomo normal, una rezo con angio normal, a veces termina en angiografía. El primer evento de migraña hemipléjica familiar, sobre todo cuando es aislado, pues está la migraña hemipléjica aislada o familiar. El que es aislado, pensá que es una ACV, hace 20 horas hemiparético, pero bueno, cuando tiene todos los estudios normales, uno infiere que es una migraña. Es más fácil el que tenía historia de migraña o el que a mi papá le pasaba lo mismo. Tuvo 10 veces que se quedó hemiparético, ¿no? Asustan los episodios. Y después está la basilar, que asusta porque tiene pares bajos, y la hemipléjica esporádica es la que les dije, sin el antecedente familiar. Pero entonces la migraña puede tener algunos síntomas asociados que parecen
de algo pesado, de un tumor, de un fenómeno vascular, y en realidad son parte de la migraña. Entonces la causa más frecuente, me duele la cabeza y me quedé sin hablar durante un tiempo y tengo 15 años, no es una ACV, es una migraña. ¿Sí? A los 60 años pensamos en otra cosa. Bueno, con aura son al menos 2 episodios de esas características del aura. Auras visuales son muy comunes, síntomas visuales completamente reversibles, positivos, los que ven manchitas, cruces, mosquitas, los negativos pierden la visión. Auras del lenguaje, lo que les decía, ¿sí? Disfasia completamente reversible. Entonces, durante 5 minutos el paciente no puede hablar, ¿sí? Bueno, y la cefalea asociada cumple criterios de migraña, dura más de 60 minutos, el aura también, no puede atribuirse a estos trastornos. Estos son lo que ve la migraña, el aura visual y cómo se va desencadenando la onda. Y lo más interesante que les voy a mostrar después es la diferencia con la epilepsia, porque habitualmente las auras del epiléptico son en colores y habitualmente, no siempre, las auras del migrañoso son en blanco y negro. Bueno, acá se los muestro. A ver si les queda claro. Casos reales, ¿eh? ¿Alguien vio algún paciente con migraña con alguna aura pesada? ¿Sí? Que dejó de hablar, que tuvo una hemiparesia. Los escucho. Porque asustan esos episodios. El paciente se interna. Soledad Minio levantó la mano. Sí, no, sí, vi un paciente, Voy a poner 10 pero minutos ya, y después, como son 20 lo que me quedaron, puedo usar 20. Sí, Soledad. no, vi un paciente, pero no, o sea, era de 18 años, o sea, no era tan chiquito tampoco, pero el tema es que terminó en la guardia le hicieron una angiografía y resultó que tiene una MAB, arteriovenosa, a nivel prefrontal. A todo esto, mira, de una migraña terminó en un quilombo porque para un psiquiatra ver eso sin saber qué hacer es tremendo. ¿Viste? Como que, ¿qué hago con esto? Pero bueno, resultó ser eso. Y terminó después en embolización, obviamente, previamente a un test de amital, ¿no? Para ver que haya pasado la angioresonancia. Pero sí, yo estaba re asustada. O sea, se me dio a mí en el consultorio. Dije, ¿acá qué hago? Como psiquiatra. Pero bueno, eso fue lo que terminó una MAV. Bueno, estás contando esa historia que yo les conté, ¿no? Estás contando creo que era una mujer, ¿no? Una adolescente. No, en este caso, no fue en el hospital, ¿eh? No fue en el hospital, fue en el consultorio que la vi. Una Ah, mujer, ok. sí. Sí, pero no en el hospital. Bueno, porque hubo una adolescente en el hospital alemán, esto lo cuento como anécdota, em, que, que parecía una migraña. O sea, la clínica era de migraña y por eso me parece importante una resonancia. Esto va contra algunos protocolos que intentan decir que examen físico normal, interrogatorio de migraña típica no necesita una imagen. Yo creo que alguien que tiene más de 8 o 10 años, estamos en una diplomatura de adolescencia, que no, sobre todo no tiene nada, ninguna alteración déficit cognitivo, que se puede meter un resonador una vez en su vida, te quedas tranquilo. Si tenía una MAP, no se lo diagnosticás, la MAP puede sangrar, te puede matar, ¿no? Esto no es para asustar a nadie porque son rarísimas las MAP y nadie va a ver más de una MAP en su vida, pero alguna podés ver. ¿Sí? Y lo mismo, nadie va a tener más de un SUDEP en su vida, pero si algo puedes hacer para prevenir eso, me parece que está bueno. Entonces, la idea es que van a hacer un montón de resonancias y van a ser normales. ¿Sí? Y es un costo en salud, pero que tampoco es tanto, ¿eh? Y por suerte no irradia como la tomografía y como otros estudios que habría que desaconsejar. Si la tomografía es para el agudo, para nadie más, ¿sí? Es para ver hueso y sangre en la guardia, ¿sí? Y cefalea aguda de la peor de tu vida no está mal porque uno podría ver sangre,
¿sí? Y puede haber un adolescente que debuta con una hemorragia subaracnoidea como la peor cefalea de su vida. Entonces, cae a la guardia una cefalea aguda, no está mal un atomo. Después hay que hacer la rezo, ¿no? Con angiorezo. Pero en el consultorio, con tranquilidad, siempre es resonancia, la pueden pedir ustedes y además se quedan tranquilos. La rezo es normal, bueno, el neurólogo me dio turno en 4 meses, no hay drama, digamos, ¿no? El fondo de ojo normal, rezo normal, no tenés ninguna causa que va a complicar la situación, ¿no? Pero ahí levantó la mano el Leonora. Nada, iba a comentar justo eso que dijiste, que a mí lo que me pasó en la guardia una vuelta fue una chica que debutó con una cefalea, la peor de su vida, con fotofobia, no podía, los sonidos, no podía casi caminar, eh, creo que no tenía, me parecía, pero bueno, estaba a los gritos del dolor, no respondía a nada, se hizo una tomo, la tomo normal y la neuróloga le pidió igual un angio porque pensaban que era un sangrado. Eh, y nada, fue una migraña. Bien, exacto. Bueno, está buenísima la anécdota, porque las mayores de las anécdotas, por suerte, son así. ¿Sí? La peor cefalea de tu vida es el debut de una crisis, de un estado de mal migrañoso a veces. Existe el estatus migrañoso como si existe el estatus convulsivo, que a veces hay que terminar con morfina o a veces hay que terminar con otros fármacos que no solemos usar tanto, ¿sí? Y que por ahí solo escuchan en alguna guardia en un estado de mal migrañoso. eh, pero, pero bueno, hay pacientes que terminan así, ¿no? Terminan con morfina, terminan con corticoides endovenosos y bueno, por suerte tienen la resonancia normal. Hay que hacerles neuroimágenes, Y la siempre. mamá de esta paciente era migrañosa, estoy casi segura, Bien, pero bueno, bueno, eso igualmente, tranquiliza. En el primer evento hay que hacerle una imagen porque sí, nada, lo que vimos, una de cada 2 personas tiene cefalea después de la adolescencia, nada, no previene tener un sangrado, un AMAB o un tumor, pero cuando el paciente te dice mis viejos son migrañosos, mi abuela es migrañosa, o vos lo interrogaste, quedás tranquilo. Inferís que es un migrañoso, ¿no? Y es realmente muy frecuente, es una consulta muy frecuente y ustedes en la adolescencia si empiezan a interrogar, empiezan a ver migrañosos y se pueden hacer cosas, ¿sí? Antes estaba el mito de no puedes comer esto y esto y esto, eso no se hace más, por las dudas porque se sigue escuchando, no queso duro, no chocolates, no mariscos, no esto, eso no se hace, lo único que se hace es, vos detectás un alimento que te da dolor de cabeza, ese lo sacás. No sacás una lista que te condiciona. Sacás ese, que además puede ser una marca y la otra no, y acá no hacemos propaganda de nadie, pero puede ser así, ese es el nivel, ¿no? Ese chocolate sí, ese no. Bueno, lo que detectás que te generó cefalea 2 veces el mismo producto, no lo comes más, ¿no? Pero bueno, por suerte la mayoría son migraña. Y yo sí he visto muchos con migraña hemipléjica familiar o migraña hemipléjica aislada o con un fenómeno de disfasia en contexto de una migraña, pero también he visto esa MAB que parecía una migraña y por suerte le pedimos una resonancia y no era una migraña. Y hemos visto, nada, chicos con otras patologías más pesadas. Pero bueno, el 90 y tanto % de los chicos que vemos con cefaleas más chiquitos tienen cefaleas tensionales y la migraña es muy común en la adolescente, ¿no? Bueno, estas son variantes raras. Lo del vómito cíclico es interesante, ¿sí? La causa, también lo de la migraña abdominal y para chicos más chicos sobre todo, pero el dolor abdominal, yo creo que la causa más frecuente, no les gustaría a los gastroenterólogos, pero la causa más frecuente de dolor abdominal en pediatría no tengo dudas que una de las más frecuentes es la migraña. Digo, más allá de que existen las parasitosis, obviamente, pero la mayoría no suelen dar dolor abdominal y que existen causas muy frecuentes de dolor abdominal, la migraña es una causa muy frecuente y también el vómito cíclico. Entonces, pacientes con vómitos, desde la neurología cíclicos, estudiamos que no tengo una epilepsia muy rara del lóbulo occipital, porque el lóbulo occipital suele estimular esa actividad eléctrica desordenada, el tronco encefálico, que está pegado al lóbulo occipital, y ahí en la parte posterior está el área postrema, y existen epilepsias occipitales que dan vómitos. Y que a veces no dan convulsiones. El 20% de esas epilepsias occipitales se puede presentar al principio solo con vómitos. Pero la causa más frecuente de vómitos cíclicos no es epilepsia, son migrañas, ¿sí? Con un componente abdominal. Y vos le das un antimigrañoso y no vomita más,
¿sí? Como los pacientes que me vienen a ver con vómito cíclico, se van con sinaricina o con topiramato, ¿no? Bueno, Perdón, no, estos son, Santiago, sí. perdón. ¿Qué era BP lo anterior que pasó? Estaba en el síndrome de vómitos cíclicos y el de la migraña abdominal, y lo primero que era una sigla de El SBPD. vértigo paroxístico benigno te lo saco porque son chicos más chiquitos. No corre para la adolescencia. Sí corre para la adolescencia, no el vértigo paroxístico benigno, corre para la adolescencia la migraña vertiginosa. La causa más frecuente de vértigo es la migraña. No es que me arreglen los otolitos o tengo un vértigo de origen, ¿sí? Intraoído interno. No, olvídate. Vos, vértigo, obviamente que se come una resonancia bien hecha, etcétera, y ver bien el paquete fascioacústico, que no tenga una lesión ocupante de espacio. Va a dar todo bien. Y si uno le hace un tratamiento antimigrañoso, es la causa más frecuente de vértigo en la adolescencia y en el adulto joven, es la migraña. De esto olvídense porque les estoy hablando de predictores de migraña, que son en chicos más chiquitos, son el vértigo paroxístico, la migraña abdominal. La cefalea tensional, ¿sí? Son cefaleas que son mucho más frecuentes. La migraña no tenés dolores de cabeza todos los días. Puedes tener una por mes. Cuando tiene indicación, después vamos a ver de preventivos, es porque se hacen más frecuentes, a veces más de 8 por mes. Pero las cefaleas tensionales siempre son muy frecuentes. Son más de 10 episodios, ¿sí? Que cumplen estas características. Pueden ser más cortos, pueden durar días, pero habitualmente duran menos, ¿sí? 30 minutos, 60 minutos. Suelen ser bilaterales, ¿sí? No son unilaterales. Suelen ser opresivas, no son pulsátiles. Y suelen ser más leves. Suelen ser leves o moderadas. La migraña es un dolor que molesta mucho. Este te lo bancás, digamos, ¿sí? No tienen náuseas, no tienen componente abdominal, no tienen fonofobia, no tienen fotofobia. Suele ser un cuadro crónico muy frecuente. Y después está la cefalea en clúster o en racimo, del final de la adolescencia y de la adultez joven, que son ataques muy cortitos, que pueden durar segundos o minutos, muy severos, ¿eh? Que son atrás del ojo, que a veces generan lagrimeo o a veces salida con un fenómeno autonómico de secreción nasal, ¿sí? El dolor es quemante, varios episodios por día, muy frecuentemente en sueño, y esto que les decía se asocia a síntomas autonómicos y mejoran con oxígeno o con triptanos. Esto es adolescencia y adultez. Más raras, por suerte, porque son molestas, ¿sí? El adulto se hace más frecuentes cuanto más adulto es uno, ¿no? Lejos lo más común migraña, y lo que quiero que aprendan es migraña. Les voy a pasar cefaleas raras, autonómicas, que no van a ver. Es una charla muy larga y les voy a hablar ahora de tratamiento. Medidas generales las dijimos: mejorar el estilo de vida, ¿sí? Comidas regulares, no pasar largos periodos en ayunas ayuda, hábitos buenos de sueño, hacer actividad física mejora. ¿Hay migraña desencadenada por el ejercicio? Sí, pero el migrañoso tiene que hacer actividad física moderada, pero tiene que hacer. Disminuir el estrés de la manera que se puede en el mundo de hoy y lo que sea bueno para ese paciente familia. Tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Entonces, ¿hay desencadenantes? Sí. ¿Se prohíben todos? No. ¿Cuáles son sobre todo? El queso, el chocolate, el jamón, salchichas, comidas orientales, comidas congeladas, comidas fritas, cítricos, caramelos coloreados, frutas secas, aditivos, especias, café, té, mate, bebida cola, bueno, y el alcohol. ¿Se saca todo esto? No, se saca de esto lo que me genera dolor de cabeza. Lo demás, para adelante. Bueno, tratamientos agudos.
autoadministrados sirven para reducir la cefalea y síntomas acompañantes y malestar en el estado. Y acá les digo que en el primer episodio, a edades tempranas, se da ibuprofeno, se da naproxeno, o sea, paracetamol. El naproxeno es más útil que el ibuprofeno, o se da ketorolac endovenoso. Y ahora vamos a ver edades, pero ustedes están en la adolescencia, se pueden usar triptanos. Se puede usar Reliberan o metoclopramida para no decir marcas. Se puede usar ondansetron con vómitos incoercibles. Se pueden usar corticoides. Bueno, y las guías americanas lo que dicen es que los adolescentes es más probable que estén libres de cefalea a las 2 horas de una cefalea severa si toman sumatriptán y naproxeno, o si toman solmitriptán nasal. Los que reciben las siguientes medicaciones es probable que estén libres, que es ibuprofeno y sumatriptán. La idea es que en los chicos chiquitos se usan los AINES, ¿sí? Pero en los adolescentes, en Argentina están disponibles el sumatriptán oral, el sumatriptán inyectado, el L-triptán oral y el naratriptán oral. En los adolescentes se pueden usar triptanos y no habría que usar triptanos si el paciente tiene antecedentes de malformaciones vasculares. O algo nos hace pensar que tienen alguna enfermedad, ¿sí? De lo que se llama del colágeno, o que van a tener una malformación vascular o que tienen alguna patología que las capas, ¿sí? medias de las arterias no son normales. Porque ahí podría predisponer a un vasoespasmo y alguna lesión vascular. Entonces el paciente es sano, es migrañoso y no tiene una resonancia normal y es adolescente, se puede usar triptanos en la crisis aguda, además de AINES. Cuando son antes de la adolescencia no usamos triptanos, usamos solo AINES en lo agudo. Eso es el agudo, ¿sí? Y después está la prevención de la migraña. Si los medicamentos para las crisis son ineficaces y las crisis son frecuentes, y esto es lo que dijimos, tenés que usar más de 2 veces por semana medicamentos abortivos como el ibuprofeno o triptanos, tenés indicación de un preventivo. Más de 2 episodios semanales, tenés indicación de tomar un preventivo. Y si las crisis perturban tu actividad normal, tu calidad de vida, cuando psicológicamente el paciente está ya molesto por la situación y algunas circunstancias especiales, no esperamos a 2 episodios por semana. ¿Tenés una migraña hemipléjica? Primer evento, te vas con un preventivo. Porque cada evento asusta, porque cada evento te internan y te hacen 90 estudios y realmente es incómodo no poder mover la mitad de un cuerpo durante horas a veces. Así que esos son los pacientes que, si tienen disfunción de pares, o sea, por una migraña basilar, esos pacientes se van con preventivo primer episodio. Los pacientes con la cefalea tradicional migrañosa, cuando tienen más de 2 por semana, preventivo. Y estas son las guías para la prevención. Y hoy usamos la cinaricina, que en pediatría, ¿sí? Se puede usar dosis más bajas. Los comprimidos son de 75 porque son de adultos. Les cuento que no hay más flunaricina, que era buenísima, que era el Sibelium de 10 miligramos. No existe más. Y ahora está la cinaricina, que es de comprimidos de 75. Ya les damos la mitad, ¿sí? Se dice que se puede dar 12,5, 25, 2 o 3 veces por día. Lo más cómodo es empezar con una toma por día medio comprimido, o sea, 37 miligramos a la noche. Puede dar un poco de sedación y de cansancio los primeros 2 o 3 días y lo que dé es aumento de peso. A diferencia del topiramato, que se usa por ahí más como segunda línea, que da inapetencia, bajás de peso, pero bueno, da disatención, altera los fármacos anticonceptivos, bueno, algunas otras cuestiones, pero al obeso por ahí uno le daría topiramato, pero la cinaricina puede aumentar algo de peso, sería primera indicación por ahí en un adolescente con cefalea. Tener en cuenta que hay otras, ¿sí? A veces ya se puede usar el propanolol,
¿sí? Y se pueden usar medicaciones que usan más los adultos, que a veces son poco tóxicas, ¿sí? Y que son muy efectivas. En algunos chicos, sobre todo por ahí si hay trastornos de conducta o si el paciente tiene epilepsia y cefaleas, porque existe un fenómeno que se llama migralepsia, ¿sí? Que son pacientes que tienen migraña y epilepsia. Esos pacientes con valproico a veces andan bien, ¿sí? Pero bueno, el adolescente podría probar sinaricina, medio comprimido de 75 todas las noches durante unos meses, y si no es efectivo, hasta se puede empezar a pensar en algunos fármacos anticrisis y antimigrañosos como valproico topiramato o hasta a veces en propanolol. Bueno, y un poco de sinaricina, que es uno de los que está demostrado que realmente disminuyó en algunos estudios, ¿sí? La intensidad del dolor y, y la cantidad de crisis, ¿no? Sobre todo es eso, por ahí el paciente te viene a ver segunda consulta y te dice, no, bien, porque pasé de tener 10 eventos por mes a 1. Bueno, volvemos de nuevo entonces a la idea de que triptanos y AINES en la crisis aguda y AINES solo en chicos más chiquitos, ¿sí? Y los tipos de triptanos, que ya es un poco más para neurología, y, y saber que los adolescentes que reciben solmitriptán nasal es probable que estén libres de cefalea a la hora que se lo dimos, ¿sí? Entonces un estatus migrañoso puede mejorar, sí, con los triptanos. Entonces es la indicación, ¿no? Bueno, un poco es eso, cefalea. Espectacular, Santi, clarísimo. Te hago una pregunta, ¿qué hay de los fármacos vasoconstrictores como la ergotamina o la cafeína asociada? ¿Qué se puede decir esto? Y específicamente en la población adolescente, ¿qué referencias de uso hay? Bueno, fantástico. El único pequeño riesgo de esa medicación tan conocida comercialmente como el Migral, digamos, es si tenés antecedentes de auras importantes, porque puede predisponer al vasoespasmo. Si todas las medicaciones tienden, o sea, ¿qué es la migraña básicamente y cómo uno se la debería explicar a los padres? Es que hay una alteración en la contracción y en la dilatación vascular, que es anormal y sobre todo el dolor la genera la dilatación. Uno imagina que es la contracción. Bueno, ojo con ciertas medicaciones que pueden generar una vasoconstricción importante y pueden generar un vasoespasmo importante. Entonces, de nuevo, corre como corre para los triptanos. Si hay antecedente de patología vascular, si hay alguna sospecha de lesión vascular, o por eso, si hay muchas auras, habría que no darlos. Si es una migraña clásica, ¿sí? Sin auras, podrías usar ese tipo de medicación. Y el café es interesante porque en algunos chicos la cafeína y el café mejora el dolor y en algunos chicos lo empeora. Entonces, bueno, nada, de nuevo está la prueba. Lo vas a ver en, en las comidas que pueden generar crisis, pero también son la cafeína, la teína, la mateína, las santinas pueden aliviar el dolor. Entonces, depende qué tipo de cefalea puede empeorar o mejorar. El Migral no lo solemos recomendar, pero el que lo toma seguro, porque lo toman sin consentimiento médico, es decirles, interrogar por si lo toman y es si hay sospecha de alguna patología vascular familiar o si hay antecedente de auras importantes, tratar de no darlo, ¿sí? Si hay migraña basilar o hemiplegia familiar, tratar de no darlo. Si es la migraña típica de no me duele la mitad de la cabeza, tengo ganas de vomitar, no siento ningún aura, nada raro, me dura 3 horas, bueno, a veces con un Migral mejora, ese se lo bancamos. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta? En el chat hay algunas preguntas. Preguntan por el ketorolac sublingual, si también se puede usar. Está buenísimo. Sí, se puede usar 10 miligramos, está muy bien, es muy cómodo, es una vía más rápida la sublingual, es un poquito menos antiinflamatorio que el naproxeno. Se sabe, pero como actúa un poquito más rápido, si con el ketorolac sublingual andás bien, fenómeno. Si no andás bien, por ahí escalás.
y vas a naproxeno o vas a corticoides o vas a algo más antiinflamatorio. Pero está perfecto, actúa más rápido y es un poquito más inocuo, digámoslo, que el naproxeno a nivel digestivo, como efecto adverso. Sí, ya diga. Sí. Sí, ¿qué tal? Yo tenía una pregunta. En caso de adolescentes que tengan migraña con aura, ¿puede haber algunos episodios de aura sin migraña? Excelente, sí. Sí, 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 sí. Sí, y ahí mostré una diapo. Está espectacular ahí. Cefalea con aura, aura sin cefalea. Sí, 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 los hay. Los hay que sospecharlo, ¿no? Es la causa más frecuente, además de auras, es mucho más frecuente, ya lo viste. 1 de cada 2 adolescentes tiene migraña. La epilepsia es el 1% de la población, ¿no? Entonces, sí, auras hay que sospechar primera causa migraña, porque por ahí el primer episodio es un aura sin cefalea. Y después el migrañoso habitual puede tener cefalea con aura y después episodios de aura sin cefalea. Y está muy bien y a veces le das preventivo al aura para que no termine generando una cefalea y después sea un episodio pesado, ¿no? Pero está muy bien la pregunta. Perfecto, gracias. Sí, Soledad. Sí, Santi, te quería hacer una pregunta a los pediatras o los psiquiatras para hacer las imágenes o pedir las imágenes para después hacer interconsulta con neuro. ¿Qué está bueno por pedir, por ejemplo, resonancia con, sin contraste, o sea, con gadolinio, pedir de repente una tractografía, una espectroscopía? O sea, eso me da mucha duda porque depende qué se pide o para poder hacer interconsulta, pregunto, ¿no? Perfecto. La más típica es resonancia de cerebro sin contraste, pero con angioresonancia. Uno imagina, no, pero la angioresonancia sin contraste no se puede, ¿sí? El contraste sobre todo nos va a servir para alguna lesión tumoral. ¿Qué pasa habitualmente? El técnico, porque muchas veces no está el médico, hay resonancias que se hacen a las 2 de la mañana ambulatorias, no es- a veces hay médico de guardia, a veces no en los lugares que no son hospitales. Cuando ven una lesión sospechosa, los contrastan. No es que, uy, no, le pedí sin contraste. Los lugares serios, cuando ves una lesión que sospechás que es un tumor, le pones contraste, le haces un consentimiento al paciente en el momento y lo contrastás. Entonces, porque si no le pedís gadolinio a todo el mundo. Y la verdad que al principio pensamos el gadolinio no genera nada. El iodo, que es el contraste de la tomografía, es tóxico por generar alergia. El gadolinio a veces es tóxico renal, ¿sí? Si tiene función renal normal, generalmente no pasa nada, pero se empezaron a ver algo de toxicidad dermatológica. Hay depósito de gadolinio a veces en piel. Entonces, es mucho más inocuo que el yodo, no es como no tomar nada. Entonces, la cefalea es resonancia de cerebro, T1, T2 FLAIR son, en ningún lugar no te lo van a hacer si no le pones. Es resonancia de cerebro con angioresonancia, nada más. Con eso no sobra. Espectroscopía no, porque es para ver si hay un tumor, ¿sí? O si hay algo metabólico, bueno, excede a tu cefalea lo que estás pensando. Si después tiene un tumor y te viene la imagen y no te lo contrastaron, le pedís contraste, le pedís espectroscopía y le pedís tractografía, que para el que no sepa, es como pasan los haces, ¿sí? A través de todo el cerebro, el tronco encefálico y cómo se deforman en una lesión. No tiene sentido y es un estudio caro y prolongado para el paciente, para un paciente que va a ser normal la imagen el 99,9%, ¿no? Entonces, rezo de cerebro con angioresonancia, no necesitamos más nada. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos que quedan unos minutos y está bueno para sacarle jugo a Santi. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Se escucha? Sí, Paula, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Yo soy la migrañosa que te preguntó por el ketorolac sublingual para los Ah, adolescentes. perfecto, bien. Mi aura era en realidad sentir un sabor metálico y sentía olor a metal. Enseguida empezaba la migraña y con todas las descripciones que vos dijiste. Mi papá migrañoso, así que pasé por todos los diagnósticos. Pero fuera de mí, te quiero preguntar a los adolescentes,
cómo es el tema de la hormonización. O sea, cuando uno le da hormonas a una paciente por anticoncepción, porque incrementa mucho las migrañas, lo digo por conocimiento, por padecimiento. ¿Cómo lo manejas? Porque vos dijiste el método de barrera, pero nos quedamos así como... Bien, depende de cada paciente, obviamente no se puede hacer una generalización, pero hay pacientes que es insoportable la cefalea con la tomada incluso de ACO de mínima dosis. Y a veces tienen episodios insoportables que dicen, prefiero una relación sexual diferente con método barrera, pero no me quiero bancar todos los días esta cefalea. Entonces es, nada, poner en la balanza la situación. Algunos pacientes con ACO tienen cefaleas insoportables, algunos pacientes no, y todo fenómeno, digamos, y está esa descripción vieja de que puede empeorar la posibilidad de tener, ¿sí?, un fenómeno vascular, ¿sí?, algún ACV isquémico, mínimamente si tenés el antecedente de migraña y tomás ACO, tenés un poquito más de chance de la población general de tener un ACV isquémico, pero no, lo que generalmente pasa es que hay una cefalea insoportable, entonces el paciente te lo va a decir fácil, digamos, ¿no? La verdad, prefiero la relación sexual con método barrera y no quiero 5 horas por día una cefalea que me incapacita. Y agrego otra cosa en materia de anticoncepción, que por suerte la cartera de anticonceptivos es amplísima y nosotros tenemos Amplia hoy, no estamos, exacto. combinados, tenemos como muchas alternativas para poner a jugar en esa consejería en anticoncepción y lograr ambas cosas, la reducción del dolor sin resignar nada. Eso, Exacto. sin resignar nada. Puedo, perdón, aclarar algo, que en general la cefalea o la contraindicación en migraña está relacionada con los estrógenos que tienen los anticonceptivos, no Y con los no tanto con los progestágenos. Muy Entonces bien. tenemos anticonceptivos orales libres de estrógenos, ahora hay un montón, y también, bueno, el implante, ¿no?, subdérmico, que también tampoco tiene estrógenos, bueno, y después tenemos los inyectables también de trimestrales, o sea, bueno, hay opciones por suerte, como dice Exacto, hay muchas más Angelina. opciones que antes y no se las voy a decir yo justamente, que desconozco muchas de las que existen. Y sí esto, que generalmente los progestágenos no dan cefalea, eso es muy importante. Rara vez sí, pero generalmente no, así que eso está muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, Santi, entonces te agradecemos todos y todas las que estamos acá. Fue un lujo total esta clase. Ambas clases, la de epilepsia, nos aportó un montón de cuestiones novedosas y que por ahí quedan alguito más alejadas de la práctica que la cefalea, por eso era que la queríamos jerarquizar tanto, pero ambas son súper nutricias para lo que hacemos todos los días en consultorio. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y espero la invitación para el año que viene, para la maestría. Dalo por hecho. Seguimos por Bueno, acá. gracias a todos, en serio. Bueno, Muchas gracias a todos. gracias. Chao, descansen. Gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas